Respuesta de Fe, con Manuel Montoya en Radio Solidaria. Manuel Montoya, muy buenas tardes. Muy buenas, Antonio, y muy buenas a todos nuestros amigos oyentes. Pues nada, de nuevo estamos en una entrega más de esta relación entre Dios y el cáncer, Respuesta de Fe. Hemos de comentar que Dios y el cáncer es un libro escrito por nuestro protagonista, por Manuel Montoya, que además acabamos de anunciar en ese espacio que acabamos de tener con Librería Los Olivos, que a partir del próximo lunes también va a poder usted adquirirlo en librerialosolivos.com. Ya hace tiempo que está disponible en Amazon, estamos hablando de una nueva edición, porque, Manuel, ya llevas varias, ¿no? Sí, bueno, estamos con la segunda edición y bueno, pues parece que todo va viento en popa y que bueno, es una alegría saber que también en la librería Los Olivos va a estar disponible para todos aquellos que quieran acceder a él. Perfecto. También nos estabas comentando, ¿no?, que estabas lanzando distintas iniciativas en redes sociales y me decías, Antonio, ¿podemos anunciarlo también? Y yo decía, sin abusar, porque aquí el protagonista es Dios y es el cáncer, o en este caso, las personas que nos están escuchando, atravesando alguna crisis y para la cual, lógicamente, el testimonio es importante. Sin duda alguna, el más importante es el Señor y darle gloria a Él y que todo esté centrado en Él. Pero sí, efectivamente hay un canal en YouTube que es Manuel M. Lasso oficial, en el que lanzo también muchas pildoritas de este tipo de enfoque, de fe, respuestas de fe fundamentalmente, por si alguien quiere entrar y poder echar un vistacillo allí a lo que hay compartido. Y ya lo anunciábamos hace, pues nada, en la penúltima hora del programa, que también estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Vamos a ver si el lunes podemos entrevistar a ese personal que hemos tenido aquí de prácticas de distintos centros de formación de la Comunidad de Madrid, y la verdad que han hecho un auténtico esfuerzo por, entre otros, llevar a Dios y el cáncer, Respuesta de Fe, a sus principales plataformas de podcast favoritas, y donde allí va a poder escuchar desde, iba a decir el capítulo 1, no, el 0, porque hubo 0. El primer programa fue de presentación y la primera entrega fue en el segundo programa, que pueden encontrar muy fácil poniendo Dios el cáncer, Respuesta de Fe en internet, en Google. Va a poder encontrar en cualquier plataforma de podcast, la que usted esté más acostumbrado, va a poder encontrar también estos espacios. Bueno, vamos a dejarnos ya de tanto preparativo y de tanta publicidad, y Manuel, si te parece, vamos a la entrega número 18 de Respuesta de Fe. El título de hoy es Cuando tu grito se convierte en esperanza. Creo que es el primer capítulo de verdad en el que ya empezamos a hablar de avances. Ya era hora, Manuel. ¿Qué vamos a desarrollar? Aunque no hagamos spoiler, pero a modo de presentación, ¿qué le podemos decir a un oyente que va a escuchar hoy? Pues yo creo que lo que le podemos decir es que su esperanza va a crecer mucho cuando escucha lo que tenemos que decir hoy. Y no adelanto nada más, vamos a ello. Pues venga, vámonos a la primera pregunta, que es muy concreta, y es la siguiente. ¿Qué fue, Manuel, lo que cambió dentro de ti cuando sentiste que tu oración por fin había sido escuchada? Pues mira, Antonio, aunque ya hemos hablado de esto en anteriores episodios, pero es que no puedo dejar de decirlo. Lo que volví a tener fundamentalmente fue esperanza. Y esto es muy importante porque es que sin esperanza es que ya no queda nada. O sea, cuando uno pierde la esperanza ya no le queda nada. Precisamente ayer hablaba de esto también en el canal de YouTube. Cuando una persona pierde la esperanza, puede seguir respirando, puede seguir caminando, puede seguir haciendo cosas, pero por dentro comienza a apagarse. Comienza a apagarse porque es que ya se queda sin nada. Ahora, para volver a tener esperanza en medio de una crisis, hay algo que es imprescindible, y de esto es de lo que quiero hablar, y es la respuesta, ¿no?, de lo que yo sentí cuando mi oración había sido escuchada. Y eso que resulta imprescindible para volver a recuperar la esperanza es el enfoque. Déjame explicar que los seres humanos, en lo natural, tenemos en nuestra visión, en nuestros ojos, tenemos la capacidad de ver, y dentro de nuestra visión hay una visión central o enfoque, y una visión periférica. La visión central es aquello en lo que fijamos directamente la mirada, es lo que vemos con claridad, con precisión, a lo que prestamos atención, y por eso lo podemos ver con claridad y con precisión. Pero luego hay una visión periférica, que es todo lo que está alrededor de aquello que estamos
viendo con claridad en lo que estamos enfocados. Y aquello que también está en nuestro campo visual, pero que vemos de forma desenfocada y sin tanta nitidez con respecto a lo que sí estamos enfocados. Y esto tiene una aplicación espiritual muy profunda, porque muchas veces en medio de las crisis, nuestro corazón cambia el enfoque. Dios debería ser el centro de nuestra mirada, pero de pronto la enfermedad, el miedo, la noticia, el diagnóstico, la incertidumbre, la propia ansiedad que genera, todo eso comienza a ocupar el lugar central. Y entonces Dios no desaparece, pero queda en la periferia de nuestra visión espiritual. Seguimos creyendo en Él, seguimos sabiendo que está ahí, seguimos orando, pero ya no lo estamos mirando, poniéndolo a Él en el centro. Nuestro enfoque no está en Él. Lo vemos desenfocado, mientras que el problema o la crisis pasa a ocupar el lugar principal de nuestra atención. Y cuando eso sucede, el alma se llena de angustia porque aquello que ponemos en el centro es lo que comienza a gobernar nuestra manera de pensar, de sentir y de reaccionar. Y eso fue lo que cambió dentro de mí cuando sentí que mi oración había sido escuchada. De repente, al ver la respuesta de Dios, mi enfoque volvió automáticamente a poner a Dios en el centro. Y tengo que decir que el problema no desapareció inmediatamente. La realidad de ese diagnóstico seguía ahí, la situación seguía siendo muy seria, pero dejé de ocupar el lugar principal de mi mirada en la crisis para ponerla en el Señor. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y este versículo resume lo que ocurrió dentro de mí en ese momento. No dice puesto los ojos en el problema, o puesto los ojos en el temor, o puesto los ojos en lo que puede salir mal, que muchas veces tendemos a eso. Dice puestos los ojos en Jesús. Porque cuando Jesús vuelve a ser el centro de nuestra mirada, todo lo demás cambia de lugar. Y la enfermedad o la crisis puede seguir estando ahí, pero ya no es el centro. Y cuando sentí que Dios había escuchado mi oración, no solo recibí paz, recuperé el enfoque y eso me hizo recuperar la esperanza. Comprendí que mi esperanza no podía depender de lo que se veía alrededor, sino de aquel a quien estaba mirando en el centro. Y ahí fue donde mi grito comenzó a convertirse en esperanza. Cuando dejé de tener el problema en el foco principal, en la crisis, y volví a poner mis ojos en Jesús. Bueno, en los capítulos anteriores yo recuerdo que, por ejemplo, cuando nos hablabas del diagnóstico, fuiste muy gráfico. Hablabas de que de repente desapareció el suelo de tus pies. O sea, te cambió todo, todos los conceptos, todos tus anhelos, todos tus caminos. Cuando te encuentras de repente con un diagnóstico terminal, que te anunciaban 3 meses de vida, cambió todo, hasta tus conceptos. Luego, en capítulos posteriores hemos estado hablando de días grises, cuando consideras que Dios no te escucha, cuando no hay respuesta, cuando Dios está en silencio, etcétera, etcétera. Pero ya hoy empezamos a hablar de esperanza. Lógicamente hay algo que ha pasado, hay un momento específico donde te marca un claro antes, durante, o sea, lo que pasó, y después. No solamente qué pasó para que todo esto cambiara, diera ese giro, sino cómo pasó, cómo lo vivió tu corazón, cómo fue ese momento. Pues mira, Antonio, he pensado mucho en esta pregunta, he pensado mucho en ella, he dado muchas vueltas, he buscado mucho en mi interior, en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón, y yo creo que he llegado a la conclusión de que fue un momento de gracia de Dios y de iluminación del Espíritu Santo. Y cuando digo gracia, quiero decir que no fue algo que yo produje por mí mismo, tampoco fue un pensamiento positivo o pensamientos positivos, no fue fuerza mental, no fue que yo consiguiera convencerme de que todo iba a salir bien, sino que fue Dios acercándose a mi alma cuando yo no podía sostenerme solo. Porque la gracia es eso, es Dios obrando en nosotros por amor, por misericordia y por fidelidad, porque Él es fiel. Es el Señor tomando la iniciativa, eso es la gracia, tocando nuestro interior y dándonos lo que nosotros no podemos fabricar con nuestras propias fuerzas. Pero también fue, como he dicho anteriormente, un momento de iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo es cuando Dios abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos ver, comprender y recibir una verdad que quizás ya conocíamos,
pero que todavía no se había hecho real en nuestras vidas, que no había descendido con vida a nuestros corazones. Porque uno puede saber con la mente que Dios escucha, uno puede haber leído muchas veces que Dios está cerca, uno puede repetir que Dios es fiel, pero hay momentos en los que el Espíritu Santo toma esa verdad y la hace viva dentro de nosotros. Y entonces ya eso deja de ser solamente frases bíblicas o teología bíblica, ya dejan de ser enseñanzas, ya no es algo que alguien te dijo, de pronto esa verdad alumbra tu alma. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida. Mi situación seguía siendo seria, como he dicho antes, mis preguntas no habían desaparecido, la realidad externa no había cambiado de golpe, pero el Espíritu Santo iluminó la palabra en mi interior y me permitió ver la situación desde la perspectiva de Dios y no solo desde la perspectiva de mi miedo. Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es iluminación. Es Dios alumbrando por medio del Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y sobre todo cuando estamos atravesando una crisis. Porque hay momentos en los que no basta con tener información bíblica. Necesitamos que esa verdad se vuelva luz dentro de nosotros. ¿Y cómo recibimos esa iluminación? Pues acercándonos a Dios con humildad y con mansedumbre, abriendo el corazón en oración al Señor, exponiéndonos a su palabra, rindiendo nuestros pensamientos delante de Él y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ver como Dios ve. Es decir, Señor, necesito que tu Espíritu alumbre mi interior, necesito ver las cosas desde tu perspectiva. Necesito que tu palabra no sea solo información, sino vida dentro de mí. Y cuando el Espíritu Santo ilumina, algo cambia radicalmente dentro. No siempre cambia primero la circunstancia, pero sí que cambia la manera en que miramos esa circunstancia, porque ya no la miramos desde nuestra perspectiva, sino desde la de Dios. Y nos da luz suficiente para seguir caminando e introduce una certeza más fuerte que el dolor o el temor en nosotros. La certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios está escuchándonos y de que no ha terminado con nosotros. Eso es fundamental. Perdona que fuera de guión, porque me estoy poniendo a la piel del oyente que esté enganchado a nuestro programa, a esta colaboración, y esté atravesando un mal momento por lo que sea, por una enfermedad, por una crisis económica, por una crisis matrimonial, la crisis que sea. Haciéndolo en un lenguaje más sencillo y más directo, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de cuando aparece el problema, cuando apareció en este caso el diagnóstico, pues fue un golpe. Este cambio del no ver nada, no ver avances hacia la experiencia, hablamos de tu caso, porque luego cada caso es distinto, fue algo que también fue de golpe, fue una transición. Según lo que estoy escuchando, no fue algo provocado por un elemento externo, dígase, un avance, por ejemplo, a la hora de hacer un análisis. Fue más bien, imagino, ¿no?, por lo que he estado escuchando, una transformación interior. ¿Cómo podemos decir con palabras sencillas a una persona que todavía no está en ese momento, cómo fue tu transición en esas circunstancias? Pues creo que fue un trato de Dios, sí, fue algo progresivo, no fue algo instantáneo, fue algo progresivo, porque cuando estás en medio de una crisis, todo es progresivo. Es decir, todo avance que estás teniendo en medio de una crisis vital o en medio de una crisis potente, todo es progresivo. Ocurre cuando empiezas a buscar a Dios y cuando el Espíritu Santo comienza a iluminarte y comienza a darte capacidad de entender lo que está pasando. Entonces yo creo que es algo progresivo. ¿Qué le puedo decir a una persona que está en ese punto? Busca a Dios, porque Él progresivamente te va a ir enseñando. Y esto es muy importante lo que voy a decir. La progresión de Dios es segura. Es decir, no tengas miedo de entrar en esa progresión, porque mucha gente puede decir, sí, pero es que no tengo tiempo, es que esto está a punto de ocurrir, es que esto está a punto de pasar la mayor desgracia de mi vida. Tranquilízate, confía en el Señor. La progresión de Dios nunca llega tarde. Cuando Dios nos mete en una progresión, Él va a llegar a tiempo de resolver la situación. Tú solo confía en el Señor y entra en ese trato con Él
y en esa progresión porque tienes que saber cómo hacerlo y el Señor te tiene que enseñar. No es una cuestión instantánea, es una cuestión de progresión, pero confiando en que es Dios quien tiene las riendas y en que Él llega a tiempo en medio de cualquier progresión. Y esa transformación de sentirte desatendido, de sentirte desamparado, de sentirte superado a de repente, que dejándote moldear por Dios, por el Señor, cuando empiezas a respetar sus tiempos, cuando empiezas a poner tus esperanzas, tus fuerzas, tus certezas en Él, ¿qué mensaje te llevaste después de esa transformación y después de esa experiencia? Pues mira, yo creo que el mensaje más claro que me llevé es que el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es absolutamente necesario. Yo creo que el Espíritu Santo se está convirtiendo en un olvido hoy en día en las iglesias y no, se tiene poco en cuenta el ministerio del Espíritu Santo, pero es imprescindible. Yo creo que lo que me llevé de esta experiencia, el mensaje que me llevé es que el Espíritu Santo sea central, porque estamos ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Podemos tener conocimiento bíblico, podemos tener buenas intenciones, podemos tener fuerza de voluntad, podemos incluso tener una vida religiosa externa, pero la vida cristiana verdadera no se sostiene solo con el esfuerzo humano, se sostiene por la presencia, la dirección, la fuerza, la iluminación y la obra continua del Espíritu Santo en nuestro interior. Jesús lo dice claramente: yo no os dejaré huérfanos. Él no nos dejó solos para vivir la vida de fe como pudiéramos. Él prometió el Espíritu Santo como consolador, como ayudador, como maestro y como guía. Juan 14:26 lo dice claramente, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas. Y eso fue lo que aprendí, que necesito al Espíritu Santo cada día para pensar bien, para reaccionar bien, para discernir, para tener paz, para orar, para obedecer, para amar, para resistir el temor, para mantener los ojos puestos en Cristo, para resistir a los ataques del diablo. Necesito al Espíritu Santo y su ministerio en mi vida. Pero entendí también algo muy serio, porque claro, mucha gente dice, bueno, si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué entonces todas estas cosas ocurren? Bueno, eso daría para hablar 2 o 3 programas, pero yo quiero ir al meollo de la cuestión. Y es que muchas veces los creyentes vivimos por debajo de lo que Dios quiere porque apagamos y contristamos al Espíritu Santo. Y fíjate, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y fíjate, apagar al Espíritu Santo tiene que ver con resistirle, sofocar o debilitar su obra activa en nosotros. Es como si el Espíritu Santo quisiera encender el fuego en nosotros, pero nosotros estamos apagando ese fuego que Él quiere encender. Eso es contristar al Espíritu Santo. Y lo apagamos al Espíritu Santo cuando ignoramos su voz, cuando dejamos para después lo que Dios nos está pidiendo ahora, cuando sustituimos la oración por distracción, cuando rechazamos su dirección porque no coincide con nuestra comodidad, cuando Dios nos está impulsando a obedecer, perdonar, hablar, callar o rendir algo, y nosotros endurecemos el corazón a ese impulso. Cuando hacemos estas cosas, estamos apagando al Espíritu Santo. En cuanto a contristar al Espíritu Santo, tiene que ver más con entristecer su corazón, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestros pecados que contradicen su naturaleza. Porque el Espíritu Santo es santo, sensible, puro y amoroso. Por eso, cuando vivimos en amargura, cuando vivimos en mentiras, en orgullo, cuando vivimos en resentimiento, en falta de perdón, en murmuraciones o desobediencias conscientes, no solo rompemos una norma, no solo estamos pecando, sino que entristecemos a una persona, a la persona divina que habita en nosotros. La diferencia sería esta: apagamos el Espíritu cuando sofocamos su obra y lo contristamos cuando entristecemos su corazón con una vida contraria a su identidad. Y las consecuencias de hacer esto son reales, son reales. Cuando el Espíritu Santo está apagado, contristado en nuestra vida, perdemos sensibilidad espiritual, la oración se vuelve algo pesado, la palabra deja de arder en nuestro interior, el discernimiento del Espíritu se nubla, la fe se enfría, la obediencia se retrasa, el corazón se endurece. Podemos seguir funcionando, pero ya no fluimos. Podemos seguir hablando de Dios, pero ya no tenemos el fuego del Espíritu Santo.
Seguimos haciendo cosas cristianas, pero con menos vida interior. Pero así como podemos apagar y contristar al Espíritu, la buena noticia es que también podemos volver a avivar su obra en nosotros. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo se enciende de nuevo esa llama del Espíritu Santo? Volviendo al primer amor. Y quiero decir algo muy importante. Jesús no dijo a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor, le dijo, has dejado tu primer amor. Y eso es una diferencia brutal entre perder y dejar. Porque lo que se pierde muchas veces no sabemos dónde se quedó, pero lo que se deja sí podemos volver a buscarlo al lugar donde lo abandonamos. Cuando algo se pierde, más o menos sabes dónde lo perdiste. Cuando algo se deja, más o menos sabes dónde lo dejaste, pero cuando algo se pierde, no te diste ni cuenta de cómo pasó. Así que el primer amor no se pierde, se deja. Se deja cuando Cristo deja de ser el centro, se deja cuando la rutina sustituye a la comunión, se deja cuando seguimos haciendo cosas para Dios, pero ya no vivimos encendidos por Dios. Por eso Jesús dice después, recuerda, en Apocalipsis 2.5, Manuel, lamento interrumpirte, pero hemos pasado ya con creces los 20 minutos que tenemos como máximo de este espacio. Tenemos más temas que tratar y el tiempo se nos va. Lamentablemente la radio es así. Así que nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? de volver al primer amor, que es ese camino para que tu grito se convierta en esperanza. La semana que viene, en la próxima entrega, tendremos el siguiente título, cuando los cambios llegan poco a poco, pero tú los quieres ya, como diría un buen amigo, eso tiene mucha amiga. Así que, Manuel, agradecidos de nuevo por tenerte hoy en este espacio y la semana que viene, Dios mediante, volveremos a continuar aquí, en Dios y el cáncer en respuesta de fe. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias a vosotros y siento mucho haberme emocionado tanto. No pasa nada, forma parte del tema. Muchísimas gracias, Manuel. Bendiciones, hasta luego. Escúchanos en radiosolidaria.com.